Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 14 grados la temperatura actual, 32 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. En Arica la máxima será de 25 grados. Atención, Concepción con una máxima también de 25 grados. ¿Qué pasa en Puerto Montt? 18 grados la máxima. Y miren que hace calor en Chillán, sube el termómetro en Chillán, qué raro, 31 grados. Pero llovió hace unas semanas atrás. Eugenio Guzmán, así es, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y te mojaste con esa lluvia? No, si no estaba, pero ¿y cómo sabes que llovió? Porque uno tiene parientes. Ya. De todas formas, como se sabe que ahora hay 31 grados. Claro. Se le mojó el ganado. Es que yo no le creo a Eugenio Guzmán por eso. Claro. Yo siempre desconfío, por eso le hago esa pregunta. Pero no sigamos con el bullying. Primero el bullying de aquí. Que perdió la U. Perdió la U, Sí, claro, y Eugenio Guzmán es fanático de la U. David Morales, secretario nacional de Democracia Cristiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Bien? Un saludo a todos los... A todos tus seguidores, a todos tus fans. A todos los auditores. Sí. También tiene fans, Osvaldo Andrade, ¿no es cierto? Muchas. Buenos días. Buenos días. Soy menos pretencioso. Anduve en Puente Alto y le mandaron muchos saludos. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí, lo recuerdo. Mira, ¿ves? Ve que tiene sus seguidores. Y le damos también la bienvenida a Alberto Mayol, es integrante del Movimiento Democrático Popular, del Frente Amplio. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. Cecilia, ¿cómo estás? Que ahora te vamos a tener los martes porque le cambiaron la hora de clase a Fernando Atria, entonces hay que hacer unos cambalaches acá en el primer café. Sí. No es fácil a veces. Llamamos a la Facultad de Derecho a ser más flexible. Claro. Bueno. La USACH tuvo que compensar los defectos de la Universidad de Chile. Se tomaba la facultad. No tener más tiempo. La Facultad de Derecho ya se la habían tomado en su de toma. Ya. Bueno, así. Mi alma mater. Hasta ahora, con este ambiente tan cordial, comenzamos el primer café. El primer café en Cooperativa presentan WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas. Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Bueno, a ver, desde ya les digo que están hablando todos de a uno, por favor. ¿Ya? De a uno. A ver. Están pelando. Sí, están pelando. Ese es el problema. Siempre se pela así, en murmullo masivo. Ya, ¿a quién les gustaría pelar hoy, Osvaldo Andrade? No. Qué manera de empezar este programa, el año. Políticamente. No, mire, yo estos días he estado pensando cómo esto del presidente Piñera respecto de Bachelet. Y he llegado a la conclusión, es un poco aventurera, que está medio enamorado. Porque esto que un día le pega y dice que está haciendo las cosas pésimas y qué sé yo, y al día siguiente la realza como figura pionera, esto no está en los códigos de la política. Yo creo que excede los códigos de la política. Hay una suerte de admiración. Yo me temo que este encantamiento que tiene, yo no creo que sea obsesión como dice todo el mundo. Yo creo que él está encantado, es su referencia. Yo creo que él se levanta en la mañana y piensa en ella. Eso es lo más cercano al amor que yo he encontrado. A propósito de esta insinuación que usted me hace. Qué mejor de empezar este programa hablando del amor. Qué bonito. Qué bonito. Sí, es muy hermoso. Alberto, y el amor entre dos personas poderosas, además, como una novela antigua. Ahora, todo eso se puede explicar tal vez como a veces he escuchado en reuniones sociales que Michelle Bachelet sigue siendo la única figura de la oposición que tiene que avisora alguna posibilidad de pelear, digamos, a la derecha, de competir. ¿Eugenio? Yo creo que hay algo de eso. O sea, yo creo que de alguna manera hoy en día el drama un poco de la oposición es la incapacidad o las dificultades, para no ser tan estricto en el juicio, para poder llegar a ciertos acuerdos, ya sea programáticos o de unidad, y que muchas veces la existencia de un liderazgo lo resuelve. Yo creo que cuando la nueva mayoría en su momento desecha figuras como Lago, o sea, tratado de desechar, se operó de todo, y en el PS, no de todos, pero también se operaron de alguna manera de todos los líderes que
de alguna manera representaron la parte de la vida y la construcción de la concertación, se van quedando sin liderazgo. Ahora, yo creo que hay personas que están tratando de construirlo eso, pero hoy por hoy yo no veo mucho en ese sentido. Ahora, en el Frente Amplio no sé. Pero... O sea, el Frente Amplio tiene varios, o sea, de hecho tiene un nombre que muy sencillamente Alberto podría Mayor. tener posibilidades de llegar a segunda vuelta hoy día, que es Beatriz Sánchez. O sea, yo no cabe ninguna duda. ¿No va a ser candidata a gobernadora? A mí me parece, o sea, todo indica que va hacia allá, me parece completamente absurdo. O sea, tiene una candidata que tiene elevadas posibilidades de ser presidenta de la República en una ocasión más, y que la verdad que con un diseño de campaña mucho mejor hecho. La otra vez a Beatriz se construye la campaña un poco sobre la marcha, o sea, no se sube a última hora, no hay un proceso de construcción, que ahora tienes tiempo para hacerlo. La verdad es que la probabilidad de tenerla de presidente es muy elevada. Me parece muy absurdo que además uno no puede jugar con los cargos así como, mira, esta persona como fue candidato presidencial exitoso puede ser también alcalde, gobernador, diputado, senador. Creo que hay que tener un poco de orden, pero eso significa que en la oposición existen nombres. No son muchos, eso es cierto, no hay una gran cantidad de nombres. A veces eso es mejor también, y la derecha tiene un par de nombres, pero tampoco tiene nombres que marquen un abanico demasiado interesante. Yo creo que la próxima elección, más por los defectos de ambos lados, va a tender a ser cerrada. La derecha tiene una opción, sin duda, pero va a tender a ser mucho más competitiva de lo que se suele decir. O sea, se habla muy fácilmente como... Pero me dejas decir Sí. una cosa muy pequeña. Pero a diferencia del 2011, yo tengo la impresión de que en el 2011 había bastante consenso, tanto las encuestas lo señalaban, ¿no es cierto?, Sí. Respecto a que Bachelet indiscutiblemente iba a ser la candidata y por lo tanto permitió mayor orden dentro del bloque. No existía tampoco el Frente Amplio, Sí. etcétera. Pero hoy en día la situación es un poco complicada porque efectivamente Beatriz Sánchez pertenece al Frente Amplio. La nueva mayoría tiene que, o la ex nueva mayoría va a tener que buscar o tendría que haber algún tipo de entendimiento. Y no hay ese liderazgo hoy en día de Bachelet. Entonces, yo te digo, está un poco más... Oiga, estoy de acuerdo. nos estamos adelantando mucho, ¿no? Con esto de candidatos y todo. De hecho, se le preguntó al presidente Pero una Piñera referencia a la ayer, norma. sí, es la norma, Sí, ¿no? pues, el amor. ¿De qué estamos en una hablando? Estamos hablando, David, estamos hablando del amor. Despierta, Del tómate un amor, cafecito. Ahora, un amor no correspondido, por favor, no nos equivoquemos. No vamos a pasar películas de esto. Ya, de a uno. Pero respecto a la entrevista ayer en la tercera PM al presidente Piñera, se le pregunta, ¿verdad?, sobre si él quiere tener un tercer periodo, y dijo, mire, no está en mis planes. No cerrado, no está en mis planes. ¿Qué parte no está clara? Cuando le dicen, bueno, usted, los políticos pueden decir muchas cosas, presidente, usted lo sabe. Es verdad, pero no está en mis planes, insiste. Pero bueno, a propósito que ya se empieza a hablar de las próximas elecciones, la ciudadanía dice, por favor, estamos recién en un año de gobierno, resolvamos lo que tenemos que resolver. Y quería terminar con Alberto, hacerle lo que decía de Beatriz Sánchez, lo que dijo el presidente. Tal vez es eso lo que pasa en el Frente Amplio. Yo le diría al Frente Amplio que lo que no debe pasar es que uno sea un eterno adolescente sin causa. El Frente Amplio está en búsqueda de esa causa y hasta ahora no basta la rebeldía. A ver, yo creo que si hay alguien que carece de causa última en el mundo, se llama Sebastián Piñera. O sea, no es muy difícil encontrar a alguien que tenga menos causas claras en la vida y que un día puede decir una cosa y otro día puede decir otra. Evidentemente, yo he hecho, soy muy crítico del año político del Frente Amplio. Creo que se ha pecado de cosas que me parecen incluso más graves que esa, digamos, desde el punto de vista de la política de largo plazo, que tiene que ver con se pecó de superficialidad, se pecó de tomar decisiones de pronto así como no, tenemos que ser más ponderados y buscar acuerdos, y de repente 2 semanas después vamos y nos metemos contra un ministro, contra la Corte Suprema, o sea, sin un eje. Eso hay que mejorarlo radicalmente. Yo creo que hay conciencia en el Frente Amplio de aquello. Pero indudablemente, o sea, pensemos simplemente que vivimos en una época
gran incertidumbre y de gran confusión. Y eso es lo que ha permitido, en el fondo, la existencia de políticos como Sebastián Piñera. O sea, en la misma época que la gente estaba criticando mucho al mundo empresarial por una serie de cosas, resulta que elige a Sebastián Piñera. Eso tiene explicaciones sociológicas en procesos que se llaman de anomia, en fin. Entonces, yo creo que el presidente tiene que ser más prudente en ese tipo de comentarios. Bueno, respecto, ¿no es cierto? Pero nombres hay, pues. Ya, pero si volvemos a lo que Se está No, lo que pasa es que no hay figura. Ese es el problema. Ya. Porque una figura, Osvaldo Andrade. cuando no hay oposición, ¿viste? Sería bueno en algún momento hacer el balance del gobierno, porque este es un gobierno que juega en el solitario y aún así pierde. Bueno, sucede, hay casos. Hagamos la cita al fortismo mucho. Claro, hay muchos casos que es lo más. Pero figuras hay, o sea, nombres hay un montón, que sé yo, en todos lados. En la oposición me refiero. Pero como no hay oposición, son nombres. Lo que necesitamos es figuras que, ya que la oposición y los partidos son incapaces de construir un espacio de entendimiento básico, qué sé yo, necesitamos figuras que ayuden eso. En eso Bachelet fue un factor, como bien dice hace un rato atrás. Bueno. Pero hoy día eso no existe, pero hombres hay, podemos hacer una larga lista, hombres, mujeres, de todo tipo. Hay algunos que se levantan todas las mañanas pensando que hay que hacer para ver cómo va. Pero eso ocurre en todas partes. No, sí. sin duda. Si volvemos a lo que está Es más pasando parecido a la política. por estos días, esta polémica que se está instalando sobre ampliar las atribuciones a Carabineros en el control preventivo de identidad. Lo habrán leído, ¿verdad? Incluso la posibilidad de extenderlo a niños de 14 años, se le puede incluir el registro de sus pertenencias. Es una nueva polémica. O sea, estábamos discutiendo, o el país está discutiendo las reformas, ahora aparece esto. ¿Alguna opinión sobre aquello? ¿David Morales? Sí, yo quiero hablar de si el presidente está enamorado o no, porque la semana pasada Cecilia Eugenio me acusó de estar obsesionado con Piñera y querer interpretarlo psicológicamente. Mira, imagínate la... Perdón, yo no estuve, entonces disculpa. No, por eso, entonces no voy a hablar de eso, porque imagínate querer interpretar psicológicamente al presidente. De a uno, porque si no, no se entiende nada. Ahora, respecto a lo que señalaste, eso también demuestra una vez más el desorden que tiene el gobierno. De hecho, pone un tema, un proyecto de ley tapa otro, y ahora en el fondo se quiere discutir entregarle más atribuciones a Carabineros, que puede ser algo que a lo mejor puede ser que sea popular en la encuesta, no sé, pero hoy día, con la crisis que tiene Carabineros de credibilidad también, en el fondo empezar a discutir este proyecto, creo que en definitiva marca un error más del gobierno en esta Pero en el tema de fondo, ¿qué les parece esto de la posibilidad de estas atribuciones para el control, ¿no es cierto? Y que se puede efectuar a personas de 14 años, ahí están viendo, a 14 o a 16, es decir, cuando este control de identidad preventivo, si el carabinero o la carabinero considera que es necesario, le dice, a ver, ábrame la mochila, muéstreme su cartera, e incluso también en los autos, el control policial, podrían también decirle, ábrame el baúl. Sí, lo que pasa es que en un momento, yo me voy a tirar la piscina al tiro, Cecilia. En tiempos de normalidad, obviamente que puede ser algo que puede ayudar en la labor policial. Yo estuve en seguridad en la intendencia, y efectivamente muchos de los recursos en favor de las personas que se detenían en las marchas, por ejemplo, con las Molotov, se caían precisamente porque no se daban todos los requisitos que establecía la ley. Esto permitiría efectivamente poder controlar de mejor manera, pero cuando tenemos una institución tremendamente cuestionada precisamente por la falta de criterio de muchos de sus funcionarios, discutir esto en este momento creo que va a complejizar el debate más que ayudar a resolver un problema.
Sí, Alberto. A ver, hay dos temas. Uno es que es evidente que esto no tiene nada que ver con el tema de fondo desde el punto de vista de la acción del gobierno. O sea, el gobierno, Sebastián Piñera es muy hábil en una cosa que podríamos llamar el populismo táctico. Él no es un populista a 24 horas, pero cada vez que tiene un problema sale con una cosa que es popular y que donde intenta cambiar el eje de la discusión, que puede ser hasta ir a Fantasilandia con los nietos, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y a veces incluso es bromear sobre sí mismo, y en este caso sale con un tema que divide al país en dos y un poquito más a favor incluso, sí. y que efectivamente la gente tiene la sensación de que eso sirve. La sensación de que las cosas sirven en seguridad es una sensación muy habitual en todo el mundo. La pregunta que uno debe hacerse es si acaso eso vulnera otros derechos o si produce dinámicas sociales que son inadecuadas. El control de identidad existió en todo un proceso que fue evaluado por estas mismas autoridades y por las otras autoridades de la concertación como una mala época en términos de delincuencia. O sea, aumentó la delincuencia mientras hubo efectivamente el control de identidad tal como existía antes, como se está buscando detener ahora. Luego se sacó, la delincuencia siguió moviéndose en alza, no mucho, pero en alza, y luego se quiere volver, y lo más probable es que no cambie la cifra. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte nos perdemos de que volvemos sobre aquellos temas que están superados cuando efectivamente la problemática de la delincuencia en Chile, ¿ya?, tiene que ver con otras dimensiones, es resorte de otro tipo de análisis, requiere otro tipo de intervenciones, y esto evidentemente no sirve. Ahora, efectivamente, hay un criterio que hay que instalar también como exigencia a Carabineros. Yo me dedico a la investigación científica, no a la investigación policial, pero como investigador en ciencia, uno no le anda obligando al mundo a que te entregue los datos. O sea, yo no puedo andar diciéndole a la gente, oiga, compórtese de una manera tal que yo lo pueda medir, por favor, ¿no? Cuando alguien que hace investigación policial anda pidiéndole al mundo que se comporte de manera tal que sea fácil investigar, es que no sabe hacer su trabajo. Seamos bien claros. O sea, en Inglaterra, después de los atentados del metro, tuvieron que inventar mecanismos a través de las cámaras para que los computadores puedan detectar movimientos erráticos de personas, y a partir de los movimientos erráticos de personas poder determinar si hay un aumento de la probabilidad de que haya una bomba en el metro, ¿no? Eso no significa que sea fácil. Significa que es tan difícil que hay que inventar toda clase de procedimientos. Los países que tienen mejores mecanismos de investigación no son aquellos que tienen más derechos para las policías, sino que son aquellos que han hecho el trabajo. Entonces, si un carabinero va a ir a buscar una mochila sin saber si esa mochila tiene algo, ¿ya?, una aguja en un pajar, o sea, y en vez de tener un carabinero que dijo, no, yo lo vi allá, lo seguimos, lo vimos cómo estuvo llenándolo de molotov allá, y lo seguimos, es distinto. Pero la explicación es que puede decir, pensar el carabinero con algún fundamento que en esa no necesita fundamento. No, de acuerdo con el proyecto, que en esa mochila puede haber un arma blanca. Claro, pero ahora el tema de la discriminación se ha planteado también. ¿A quiénes le van a hacer este control de identidad y a qué personas de qué personas por la vestimenta, por el barrio van a tener más sospecha? ¿Sí, Osvaldo Andrade? Bueno, esta es una expresión más de una derrota del gobierno. El gobierno anunció en su programa que la seguridad iba a ser una cuestión central, y como los datos le son absolutamente adversos, bueno, convengamos que nada de eso se ha resuelto. Todos los días la información que uno recibe son de nuevos hechos delictuales. Tiene que salir con esta alternativa, que es finalmente la famosa reiteración de la detención por sospecha. Sí, lo que sucede es que nosotros teníamos control de identidad tiempo atrás, que era un control, una detención por sospecha, se legisló al respecto, se hicieron un cambio. Yo personalmente no estuve nunca de acuerdo, lo quiero decir con franqueza, de hecho voté en contra. ¿De la detención por sospecha? No, del cambio que hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y ahora nuevamente volvemos al punto, y la discusión que se quiere provocar es, porque esto es popular, y tanto así que usted alcancé a escuchar en la propia cooperativa la intervención de los auditores que manifestaban su disposición favorable en este sentido, y probablemente la discusión va a ser, y si son 14, ¿por qué no 12? Si hay que aparecen cosas con 12 años, ¿por qué no vamos a 12 derechamente? Y así no evitamos esta discusión de años más, años menos. ¿Sabes lo que pasa? Que después de ver el video ayer de la Araucanía con Carabineros, yo no me atrevería a darle ninguna facultad más a Carabineros.
a propósito del tratamiento que se le hacía al menor que estuvo... el menor que acá acompañaba claro, a Castellano. O sea, yo de verdad que encuentro o sea, hagamos primero la modificación de Carabineros, retomemos las condiciones de una institucionalidad razonable, normal, bien estructurada, con respeto a los derechos humanos, y después entonces discutamos qué nuevas atribuciones se pueden entregar a propósito de esto. Y lo segundo, que cuando se habla en lo vigente que tiene que haber algún indicio, se trata de que en consecuencia el control tenga una cierta razonabilidad, tenga un cierto fundamento, que al carabinero no se lo ocurra per se, porque se le tincó. ¿Qué tiene que haber? Porque cuando entramos en el ámbito del le tincó, ¿a quiénes van a ser los objetos de esto? Los cabros que andan con tatuajes, los que andan con el pelo largo, las comunas populares. Si usted viera las estadísticas de cuántos cortes de identidad se hace en las comunas populares versus las comunas más ricas, por decirlo, es brutal la diferencia. Entonces, además, esto tiene un marcado tinte clasista. Entonces, yo creo que la solución es peor, y me la explico por qué. Porque como estamos fracasando el gobierno en la lucha contra la delincuencia, que es uno de sus factores, es uno de sus dos pilares, con esto ganó la elección, necesita iniciativas de esto que tienen, desde el punto de vista estadístico y de encuestas, gran respaldo popular, pero que son, desde el punto de vista de cualquier convicción democrática, francamente un atentado a derechos básicos. O sea, discúlpeme, usted puede ser objeto porque le tincó a un carabinero, ¿cierto?, esa prueba, o a una carabinera, de que en la calle la detengan, le pidan el carnet, la toqueteen porque tienen derecho, le pidan los papeles, y además la cacheteen como corresponde. O sea, yo no sé si eso es propio de una sociedad democrática. Ahora, pero eso es sospechar de todos los carabineros, cuando sabemos que no, el 100% de los carabineros no está cuestionado, entonces, ¿no? Prohibidámoslo en la novena región, eso es lo que usted propone. No, yo no estoy proponiendo nada. Ya. Le estoy haciendo una pregunta nomás. Pero el problema es institucional. Eugenio Guzmán, sí. Mira, a ver, yo creo que efectivamente el tema no es solamente un análisis utilitario, si es útil o no útil para el control de la delincuencia. Hay un análisis, hay un aspecto, una dimensión, ¿no es cierto? O sea, algo puede ser útil para algo, pero podría no ser correcto desde un punto de vista normativo, de alguna manera, un poco lo que se ha dicho acá. Yo creo que la clave en todo esto, en muchas legislaciones existe eso. Yo recuerdo hace muchos años atrás en Inglaterra, probablemente ha cambiado la legislación y una vez me detuvieron, que bueno, yo no tengo cara de inglés propiamente tal, pues entonces yo puedo ser un... Tiene cara de árabe. De árabe, sí, o de emigrante rumano, no sé qué cosa. Entonces me llevaron detenido, que se me revisaron la mochila, no encontraron ninguna cuestión, al final me llevaron detenido. Bueno, que es bastante desagradable. Pero... a lo que voy es que a veces que el tema finalmente, más allá de tener las facultades, el uso de ellas. Estoy de acuerdo con Osvaldo en el sentido de que el modo como se aplica, los criterios por los cuales tú las vas a aplicar es la clave en todo esto. Obviamente, si no vas a tener un fundamento para decir voy a detener a esa persona, estamos mal. O sea, porque obviamente no tengo criterio que tú puedas reproducir, que cualquiera acá pueda reproducir, analizando la situación, prudentemente decir, yo hubiera hecho esto razonablemente igual que el carabinero. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que considerar ese tipo de cosas, pero ahí, y probablemente es bastante discutible es bastante discutible el proyecto si es que no hay estas otras consideraciones o prevenciones de que bajo qué circunstancias se puede, cuándo se puede, qué tipo de justificación tiene que tener la autoridad, etcétera, etcétera. Es como no llegar y detener. Y lo otro, yo ahí estoy de desacuerdo, Faldo. Yo creo que el combate contra la delincuencia no es que este gobierno haya fracasado, es que todavía no tenemos, en el país no hemos logrado resolver el problema. Llevamos 20 años con tasa de crecimiento, a propósito de lo que dice Alberto. Casi te llamo como tu papá. No, pero perdón. Es mi segundo nombre en todo caso. Tu segundo nombre, no sabía. Sí. Y tú ves que las tasas se mantienen crecientes y estables, puede que haya periodos de mayor crecimiento y otros de menor, pero finalmente ahí están. Hay un problema muy complejo de resolver. ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, no es un fracaso de este gobierno, es un fracaso que la política no hemos sabido cómo de la sociedad resolver.
de O sea, todos. no hemos sabido inteligentemente resolver esto. Puede que eso esté en los servicios policiales, que les falta inteligencia policial o mecanismos, en fin, a propósito de mecanismos aleatorios, el detener a una persona aleatoriamente también puede ser un mecanismo también de búsqueda, que obedece a razones utilitarias, no normativas, ¿ya? Por ejemplo, el patrullaje aleatorio, etcétera. Entonces, volviendo al punto, es un proyecto complicado, pero que finalmente va a descansar en la prudencia y en los mecanismos justificatorios para el tipo de detención. O es un globo sonda para no hacerse cargo del problema de fondo. Bueno, Es que no creo, Osvaldo. O sea, ¿esa es la teoría de la conspiración? Yo no creo, Osvaldo, porque obviamente esto existe en otras partes. O sea, Pero siempre sobre la base de al menos un cierto indicio. Bueno, sí, Vamos a ir a ahora yo no sé comerciales. en qué está el proyecto. Sale en su peor No, momento. Yo no sé en qué está el proyecto, si establecen normas. Esa es la modificación. Ya, vamos a ir a comerciales y vamos a seguir en el primer café, según este primer café de hoy, con Alberto Mayol del Frente Amplio, el socialista Osvaldo Andrade, el demócrata cristiano David Morales y el simpatizante de la UDI, podríamos decir, Eugenio Guzmán. ¿Qué? No le escucho nada, David, si estamos al aire. ¿Qué? No, Eugenio, Ya. yo soy una Es del Centro persona Republicano. De hecho, él es más simpatizante de la UDI que la UDI de él. Yo creo. Por ahí, eso no me cabe, por ahí pero más o ninguna menos va duda. la casa. Más o menos. Esa es la mejor definición. Eugenio está en disposición de militar en la UDI, pero no simpatiza con la UDI. No, dejemos. Eso es muy elegante, pero está correcto. Bueno, el tema Venezuela sigue copando la agenda pública en Chile, como ya lo decía ayer yo, pero esto me llamó la atención, no ¿Y sé el quién... presidente fue finalmente a Colombia? no ha vuelto. Esto que No lo Chile... viste arriba, los camiones sacando ayuda humanitaria. Ya. Llegándose. Recordemos que Guaidó ¿Sirvió de algo? convocó a protestas para hoy por esto del apagón y ordena cortar el suministro de crudo a Cuba. Está el tema de la avanzada de la expresidenta Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas para ver si va a ser útil que ella vaya, si se va a poder tener encuentros con todos en estos días que está este apagón ya dramático totalmente, esta crisis humanitaria. Alberto, ¿querías decir algo al respecto? O sea, yo quiero decir que no se nos debe olvidar, dado a propósito del tema que el mismo presidente Piñera planteó, del tema de tener una causa, que el presidente Piñera, que siempre ha profesado ser un demócrata radical, está inserto hoy día en un proceso que es de golpe de Estado. Y ese proceso, que es un esfuerzo de golpe de Estado blando, se ha hecho todos los esfuerzos para evitar, digamos, un golpe de Estado un poco a la antigua. Los golpes de Estado blando se han hecho en el continente en los últimos años, es un modo operandi que se ha ido perfeccionando. Hasta el momento todavía está en proceso de asfixia al gobierno de Maduro. Y no debemos olvidarnos entonces que está ese proceso en marcha y que el presidente fue a un festival de ayuda humanitaria que no tenía ningún sentido, porque él mismo, o sea, la vergüenza, para que tengamos nociones, es que Chile donó 100 millones de pesos. O sea, si alguien se imagina lo que significa en ayuda humanitaria 100 millones de pesos, es que es nada. Un presidente que persigue 100 millones de pesos. O sea, el presidente Piñera no invertiría 100 millones de pesos en un buen negocio. Jamás lo haría, hace con negocios mucho más grandes. Bueno, esto es ridículo. Entonces, pero él se ha puesto en la impostura y las cosas no le han salido bien. La operación Cúcuta fue una operación fracasada por completo, y yo creo que en ese sentido nos pone a nosotros los chilenos en una situación bien incómoda. Una cosa es que uno diga, aquí hay que resolver el problema en Venezuela, que evidentemente hay que resolverlo, y otra cosa muy distinta es propiciar y apoyar y estar en la punta de lanza, como peón en todo caso, de un golpe de Estado. Eugenio Guzmán. Mira, yo no creo que sea así. O sea, yo creo que Piñera, o la administración Piñera, ha logrado un objetivo claro, que es sintonizar respecto, y no solamente sintonizar con el sentido común, sino que con un problema que la población chilena, ¿no es cierto?, sí preocupa respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela, ya con respecto de los propios inmigrantes venezolanos que están acá. Si fue exitoso o no exitoso el viaje a Colombia en este caso, ya bueno, es algo más discutible, pero
Eso, pero yo creo que sí tuvo el impacto que tenía que tener. Segundo, yo no creo que cuando tú tienes un grupo de países que han hecho declaraciones al respecto, no creo que tú estés mal acompañado, sobre todo las características de los países que hoy día están pidiendo eso. En tercer lugar, yo te diría, yo tengo la impresión de que cuando uno analiza el caso venezolano y, por ejemplo, la acción que ha tenido, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados respecto para evadir ese tema, para hacer una condena explícita, porque es un asunto bastante complicado. O sea, ¿quién podría hoy día defender lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Quién? ¿Ya? O sea, son pocos. Bueno, Jadwe, se entiende. PC, Cuba, etcétera, está ahí prácticamente. Pero ¿quién podría defender eso? Y no lo ha hecho. Y en ese sentido, el gobierno... de ahí a un golpe de un paso, digamos. De acuerdo. Pero de ahí, entonces, ha dejado un espacio abierto tremendo para que el gobierno capitalice eso. Y yo creo que ha sido un error de la oposición. ¿Ya? Ha sido un error. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ha sido exitoso. O sea, yo creo que si tú, más allá de lo que dicen las encuestas, sino que también el sentido común, lo que está pasando en Venezuela es inaceptable. O sea, no lo puedes aceptar. Pero se metió en la tesis de que habían quemado la ayuda humanitaria y resultó que era falso. Bueno, todos. Si todo, se acuerda que eso fue por una denuncia periodística en el New York Times. Sí, ayer, donde se demostró que era un partidario de pero todos Guaidó. Estaban en eso. Pero por error fue un partidario de Guaidó que tira una molotov. Claro, pero todos creyeron que había sido lo contrario. ¿Me entiendes? Claro. No es un asunto que intencionalmente. Una molotov a los de la Guardia Nacional. Claro, por eso digo. Claro, porque y por error llegó que tirado unas molotov. Sí, claro, a la Guardia Nacional. Por supuesto, pues eso es practicando. Ya, sí, David Morales. Cecilia, yo creo que Eugenio tiene una habilidad para dar vuelta a las cosas y para eludir tus preguntas para eludir tus preguntas y el tema de fondo. Eso no me irrita. Porque aquí, claro, porque aquí el problema que hay es que más allá de la condena, que a esta altura hay bastante consenso respecto a la dictadura de Maduro, el tema no es ese. El tema es que lo que ha hecho el presidente Sebastián Piñera es comprometer gravemente la imagen y la historia y la tradición seria de Chile en materia de política internacional. Y eso es el tema de fondo. Eso es el tema de fondo. La obsesión del presidente Piñera de querer sacar partido de una situación en la cual la mayoría estamos de acuerdo, ha hecho que Chile quede muy, muy, muy mal parado desde el punto de vista de su política exterior. Y además demuestra las incapacidades del canciller, que todos las conocemos desde el día en que lo designaron como canciller, y lo único que ha ocurrido en ya un poco más de un año, o justo un año, es ir, en definitiva, confirmando las incapacidades del canciller. Y además esta obsesión del presidente de querer figurar, lo que ha hecho es dejar en muy mal pie a Chile, y eso creo que es lo de fondo. Lo otro es tratar de cubrir, de maquillar una situación en la cual estamos todos de acuerdo. Pero David, ¿por qué? O sea, yo no sé, quizás tú tienes antecedentes que nosotros, o yo al menos no conozco, pero ¿tú crees que ganamos algo como país en el viaje del presidente a Cúcuta? Pero por ejemplo, de todas maneras, yo te digo, al haberle la movida táctica de decir, mire, presidenta Bachelet o expresidenta Bachelet, usted como alto comisionado de derechos humanos, que ver si estamos hablando de Piñera, ya uno, por favor. Pero escucha, el amor es más fuerte. Pero escucha, David, mira, entonces ha logrado en ese sentido de decir, mire, ¿sabe qué más? Usted no ha hecho nada en materia. Entonces, obviamente, desde un punto de vista internacional, obviamente, eso le da créditos, le da réditos. Entonces, hay que yo te digo, más allá del aspecto partidario, yo creo que las movidas, tanto tácticas o estratégicas, si es que hay algo más de fondo de Piñera en este aspecto, yo creo que han surtido efecto. Más allá de la evaluación que uno puede decir, no, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Que surta efecto y le sirva a Chile, David, o ayudar a Venezuela? Pero, ¿tú crees que lo estaría haciendo si no sirviera para nada? Cecilia, es que eso es lo que a mí me preocupa, porque si nosotros tenemos una preocupación genuina por lo que pasa en Venezuela,
en definitiva, lo que habríamos intentado es tratar de resolver el problema. ¿Y cómo? De resolver el problema, porque este problema no se va a resolver si no es por la vía diplomática. Y resulta que el presidente de un estado de Chile va allá, se presta para un show que no resuelve nada, que es más, agrava la crisis, y a juicio nuestro también lo que hace es afirmar la posición de Maduro. Lo que el show de Cúcuta y todo lo que se ha hecho, en el fondo, ¿quitarías el piso a Guaidó? Pero es que más allá de quitarle el piso a Guaidó está en una posición. Yo no estoy sugiriendo eso. Naciones Unidas reconoce a Maduro como presidente. Claro, pero ese es uno de los problemas. Precisamente ese es un problema. Sí, Osvaldo Andrade, y a ver si pasamos a otro tema. Yo creo que hablar de Venezuela implica hacer el enfoque desde el pueblo venezolano. Esa debería ser la preocupación de todos. Y resolver el problema desde el enfoque del pueblo venezolano significa crear las condiciones para que en Venezuela se pueda manifestar el pueblo venezolano, y será elecciones, plebiscitos, bueno, qué sé yo. Cuando Maduro hace la interpelación tan fuerte de su imagen de Allende, Allende, cuando teníamos la crisis del 73, pensó en consultarle al pueblo, y por eso fue el golpe, para evitar que lo hiciera. Así que, y el esfuerzo en consecuencia de la comunidad internacional tiene que apuntar en esa dirección. La pregunta que uno se hace es si lo que ha hecho Chile a través de su política exterior ayuda en ese proceso. Y tengo la impresión de que precisamente por las cosas que dice Eugenio, que Chile más bien ha pensado en lógica interna más que en lógica del pueblo venezolano. Está en la situación que está, y por eso el viaje a Cúcuta termina siendo el bochorno, etcétera. Entonces, la crítica que uno le puede hacer al presidente es que, saliéndose de los marcos de lo que ha sido históricamente la política internacional chilena, que tiene un rango de eficacia muy relevante, lo que ha logrado es sobreideologizar la posición de Chile en este aspecto, aislarlo de la comunidad internacional, salvo su partner cercano, porque son también gobiernos de derecha, Canadá, pero ellos tienen otro enfoque. El enfoque es distinto. Ellos tienen otro enfoque. Por eso digo, el enfoque de la comunidad internacional sensata, por decirlo así, ¿verdad? Es más bien una lógica de posibilitar las condiciones para que sea el pueblo venezolano el que resuelva el problema. Yo no digo que esto sea fácil. Lo que digo que hacia allá. ¿Cuál fue el resultado del viaje a Cúcuta? Que tuvieron unos presidentes, salieron en la tele, quedaron unos cabros encapuchados tirándose bomba con la Guardia Nacional. Ese fue el resultado práctico, y ahora nos enteramos además que la ayuda humanitaria fue quemada por una bomba Molotov que iba dirigida a la Guardia Nacional, que el niño se equivocó y terminó en el camión. Ese fue el resultado real. Pero ¿sirve de algo eso? Ahora, que le ha servido, y en eso estoy de acuerdo con eso, que le ha servido para la crónica interna, de eso no tengo ninguna duda, y puede ser que a lo mejor lo que piensa el presidente, ese es su objetivo, y en ese sentido ha sido exitoso probablemente, pero para los efectos del interés del pueblo venezolano, cero. Oye, pero espérate, Osvaldo, espérate, Osvaldo, no me voy a ir. No te vayas, por favor. Gracias. Pero esa sensatez de la que tú hablas, ¿ya? Imagínate, tú tienes un ejemplo muy cercano en el tiempo, que es lo que pasó en Nicaragua. Hoy en día nadie habla de lo que pasó en Nicaragua. Nadie habla de los... ¿Por qué nadie a nivel internacional nadie se habla de los preocupa cientos de muertos? Y obviamente Ortega, inteligentemente, supo esperar estratégicamente. La izquierda chilena... ¿Osvaldo? Maduro le ha hecho un tremendo daño a la izquierda chilena. Sí. La izquierda chilena ha sido, tanto en el caso de Nicaragua, incluso de excombatientes chilenos que tuvieron en la revolución sandinista. O sea, estamos hablando de gente que se jugó el pellejo para que se instalara Ortega. Exacto. ¿Han sido críticos de la situación? Claro, pero y explícitamente, declarativamente, no ha sido solo para callado, digamos. Y en el caso de Venezuela igual. O sea, estamos hablando de gente que, para que se instalara el triunfo de la revolución sandinista, chilenos que estuvieron allá en la selva, luchando. Esa gente ha sido crítica. Claro, pero cuando yo te digo sensatez, no estoy hablando de la izquierda china, te estoy hablando en términos internacionales, porque tú dices, mira, la estrategia internacional de los países. Bueno, se demostró que no se hizo nada con Venezuela, y ahí está Venezuela, ahí está Ortega, a pesar de las críticas, Nicaragua, a pesar de las críticas. Entonces, yo creo que el tema de Venezuela, más allá de si ciertas estrategias reditúan, que yo creo que siempre reditúan internamente, en todos los países tú no vas a hacer una acción que no te va a redituar políticamente interna, en lo interno, pero si no hay presión constante, el caso venezolano no se los procesos de solución de este tipo de problemas no son procesos cortos, son procesos largos, y por eso el requerimiento que se le hace a la comisionada creo que era completamente desusado.
O sea, ella debería reaccionar un poco A ver, antes, ¿no? una pregunta, ¿cómo se el otro día leía un artículo que si en Nicaragua hubiera petróleo, todos estarían tan como preocupados como de Venezuela? bueno. ¿Ustedes creen que es así? Se Es llama que es, realismo político, sí, claro. evidentemente. Alberto O sea, la Mayor. pelea entre Evidentemente. Rusia, China y Sí, Estados Estados Unidos no Unidos. tiene que ver con la situación específica del pueblo nicaragüense, tiene que ver con el botín. De- Y los de chinos Venezuela. invirtieron De 40 mil Venezuela, millones de dólares quiere el decir. fin de año Claro, pasado, y si no, Alberto. y si Estados Unidos se lleva, ellos pierden 40 mil millones de dólares. Y Venezuela no ha vuelto ni un peso, eso me acuerdo, lo escuché en China, me acuerdo una vez respecto de, bueno, ¿y O cuándo sea, van a devolver la naturalmente, plata? además, naturalmente, ellos saben que no va a devolver un... Y que probablemente otro tema que Por ha eso- surgido el caso de Bolivia, no Por eso sabemos las que ahí políticas la exteriores de reelección- gobierno como Sí. Chile tienen Ojalá. que considerar esos factores. Y entonces cuando Piñera se asocia con Trump en esta lógica, evidentemente comete un Que es error. un tipo que además abandona los proyectos, Sí, o sea, lo pero que no vimos es con Trump Norcorea, solamente, es que el tipo Osvaldo, o sea, el abandona el canadiense, proyecto. o sea, A ver, ¿cómo se de llama? a uno, Trudeau. por favor. Pero lo de Norcorea es un gran ejemplo de lo que Alberto es Mayor, Trump. ¿qué O sea, pasa en Trudeau, Corea? Macron. Donald Trump dice que va a hacer negocio con Norcorea, va a la reunión, se va evidentemente con todo su equipo sin saber que él se pensaba ir, es muy evidente, ¿ya? Deja, como dijo un periódico español, deja los restos del acuerdo sobre la mesa, digamos, y se va. Y deja una situación porque dice, ya, ¿sabes qué? Este tema ya no me interesa porque como estoy hablando con China directamente, ya no me interesa el intermediario, y como yo voy a arreglar el tema de Venezuela, no me interesa tener un niño símbolo del problema de la izquierda. Así que me voy. Esa falta de prudencia, esa falta de tino, es a la que, en el caso latinoamericano, Duque y Piñera se suben a esa falta de prudencia, que mañana puede ser que de repente un día diga, ¿sabes qué? En realidad llegué a acuerdo con los saudíes, ¿ya? Y ya no me importa Venezuela, y de verdad vean cómo lo arreglan. Y eso, que Estados Unidos a veces ocurre y ocurre de un modo más elegante, pero finalmente el resultado es efectivamente que dejan un caos ahí instalado porque intervinieron a media, ¿ya? En este caso podría ser aún más radical. Entonces, la verdad es que es un mal socio para Acción Internacional. A Trump no le importa, él lo ha dicho, yo soy antes presidente de Estados Unidos que el presidente del imperio. Y bueno, entonces Ahora, suena No bonito. es pero- solamente Estados Unidos, po. Eugenio O sea, cuando Guzmán. tú ves que está Macron, cuando tú ves que Sí, está Trudeau, sí. y cuando tú ves que hay personeros como Almagro no diríamos que es un hombre de derecha, ¿no? Sí, pero Ya. pero la falta de O- institucionalidad de o- Almagro, los comentarios Todo que lo que tú hace, quieras, pero es vergonzoso. o por ejemplo Vivanco. Yo no he visto nunca una autoridad política en el mundo Alberto, sí. que diga pero- tanta tontería. pero o sea, y Vivanco Además también. que representa un órgano No, internacional. Ya. Pero Vivanco. Pero entre todo esto está el piensa pueblo, la ADC? no, Eso es lo está que el creo. pueblo venezolano que está Un poco de pasando, aquí y un poco de allá. está pasando muy mal, y ojalá todas Y estas además esto no va a ser fácil porque en Venezuela hay 30.000 tipos que corresponden a un mundo armado, civiles, que se ha dedicado a la corrupción, que son los que hacen todo tipo de tropelías, y esos gallos tienen armas. Sí, claro. Y esos gallos no se van a entregar. Entonces, el Y problema va a además ser viene el jodido. tema de qué significa la amnistía, o sea Por eso analizando digo, la por eso. situación. Eugenio, ¿por qué estás tan interesado en saber qué pasa en la DC? Porque hay elecciones de nuevo presidente de la Cámara, ¿no? Ah, pero es otra. Bueno, siguen las negociaciones con Pero el está todo Frente bien, entonces Amplio está todo y controlado, compañero, nadie se mueve la se firma. se están acercando las posturas, ¿no? O sea, eso está El secretario, esa- el ahí secretario muestra nacional su- de Democracia Ahí muestra Cristiana. su carácter de duda, Oiga. Eugenio, pero No. está todo controlado. Ya, No, ya, no, sí. porque es una Ya elección, uno, pues por están favor. marcados. La negociación Dejen hablar a No, David Dejemos Mora. hablar a David. Las negociaciones están radicadas en la Cámara como corresponde y nosotros tenemos una posición y el Frente Amplio hizo un planteamiento respecto a 4 puntos que nosotros compartimos, pero nosotros hemos dicho que primero hay que cumplir el acuerdo administrativo y después nos sentamos a hablar de todos los temas que quieran. ¿Por qué porque le llaman definitivamente- acuerdo administrativo? Yo me gustaría carecía de aclarar eso. contenido. Ah, ya. Justamente, O sea, no tiene contenido, es como Sí. vamos, pero Vamos juntos, no sabemos pero no dónde. importa. Vamos juntos, pero no Cada cual somos, puede ir no para somos, otro Y lado. ahora, no está, somos ahora que coalición el Frente política Amplio y nada. planteó A unos ver, puntos para dar un Alberto acuerdo Mayor. político, Tú un ¿ya? poquito más. Entonces dice, no, pero cumplamos el acuerdo administrativo, que en el fondo pásennos la pelota, pero sin hablar de nada. Ah, Es que no es que lo que nosotros es que no es, A ver, es que no es así porque Es un es buen fácil. negocio. Mira, Cecilia, David Morales. es fácil querer caricaturizar esta situación No, cuando tiene que cuando- partir bueno, para sacar porque cuando caricaturizando, en la Ya negociación uno. que se hizo el año pasado,
cuando nosotros planteamos, entre otros partidos, que el acuerdo fuera un poquito más amplio, fue el Frente Amplio el que dijo no. Estamos dispuestos solo a firmar esto porque con ustedes, con los que fueron de la concertación, con los que fueron de la nueva mayoría, no queremos contaminarnos. Esa es la realidad. Y hoy día, cuando al Frente Amplio le corresponde cumplir este acuerdo, tal como nosotros lo cumplimos el año pasado, dicen no, pero pongamos otras condiciones. Entonces nosotros les decimos, perfecto, estamos dispuestos a conversar respecto a estas coordinaciones, pero primero cumplan el acuerdo, porque si no son capaces de cumplir el acuerdo que firmamos el año pasado, ¿quién nos garantiza a nosotros que van a ser capaces de cumplir otro acuerdo al cual lleguemos hoy día? Es una cuestión de lógica, pero de lógica aclararle pura. a la gente al menos Eugenio. que para el mundo del Frente Amplio ustedes dejaron de cumplir el acuerdo, pero o sea, aclaremos eso, porque si no, no se hubiera producido el conflicto. No, pero, es que perdón, nosotros, yo creo que hay un error nosotros aquí no dejamos de cómo se cumplir hacen ningún las acuerdo. cosas. A ver, A ver, sucede que Osvaldo aquí- Andrade, que sabe cómo se De la hace la experiencia. cosa. No, porque no, estamos usted tiene en experiencia. 1000 negociaciones. Osvaldo fue presidente de la Cámara, te voy a hacer un claro. clique. ¿Ah? Ahora. Gracias, me inhibí después de tanto. ustedes no se inhiben. Como estamos en el programa del amor, he llegado a creer que también estoy provocando algún sentimiento entre los contertulios, pero lo que sucede es que históricamente Desde siempre, los dos bloques eran claros. No había que hacer una discusión política de contenidos Ya. para instalar la mesa, porque o era la concertación o la nueva mayoría, o era la derecha. Esto se rompió un poquito cuando la derecha llegó a un acuerdo con los entonces el PRI. Esa vez que tampoco hubo mucho contenido político en aquello y que terminó con una diputada del PRI presidiendo la Cámara. Así es. Pero en esta ocasión no es así, porque no es un bloque en sí mismo el que constituye esa mayoría, es la sumatoria de factores que además concursaron y compitieron. Entonces, claro, había que llegar a un acuerdo. El acuerdo se cumplió, ojo, no solo para presidir la mesa, también se cumplió para las comisiones, y en ese gente del Frente Amplio le permitió presidir comisiones que desde el punto de vista estrictamente de su mayoría podría haber sido discutible que así sucediera. Ahora, yo le encuentro razón al Frente Amplio cuando dice, pero mire, sabe, para continuar con este acuerdo hay que darle un cierto contenido político. Yo creo que hay un proceso de maduración también en el Frente Amplio en ese sentido. Que ya no basta simplemente, bueno, está bien. El Frente Amplio son unos adolescentes. Bueno, pues, son más jóvenes. Ya, pero son más jóvenes. Cierre la Entonces, con el mayor gusto. Entonces, yo creo que ahora darle un cierto contenido político básico al acuerdo tiene sentido, porque lo que hemos vivido en el año es que han habido proyectos en que al interior de estas varias oposiciones han habido algunos más proclives y otros menos proclives y eso yo no lo quiero criticar, simplemente lo constato. Entonces ahora se dijo, y yo encuentro razonable que así sea, que un acuerdo que involucra no solo un bloque, sino que varias expresiones tenga una mínima base política para que pueda prosperar. Yo creo que en ese sentido se va a llegar a un buen acuerdo. Y Secretario General de la Democracia Cristiana, ahí se lleva es un acuerdo. Creo que la lección de Osvaldo Andrade. Ya. Una buena explicación, pero en definitiva que quede claro que no había ningún otro tipo de acuerdo y que hoy día se pueda abrir, sí, pero cumplamos primero, porque Osvaldo lo dijo muy claramente, y yo lo quiero decir con nombre y apellido. Hoy día una de las diputadas más críticas de esto es Pamela Giles, que el año recién pasado se benefició de este acuerdo para presidir la Comisión de Familia, porque si no, nunca podría haber presidido ninguna comisión. Entonces, hoy día aparece entretenido salir criticando cuando ya te aprovechaste de un acuerdo, y hoy día el acuerdo no te gusta cuando tienes que cumplir. No, pero solo decir una cosa muy simple. Sí, Alberto, Lo digo muy simple. dejemos al Frente Amplio decir algo. Una cosa muy simple. Alberto Mayor. La crítica que hizo el Frente Amplio, sustantiva respecto a lo que ocurría con la ADC, es una crítica que además tiene una larga trayectoria histórica, y yo sé que la gente del Partido Socialista es más abierta a tolerarlo, pero hay que decirlo. La ADC muchas veces, muchos proyectos, vota con la derecha, o al menos se parte en dos, y al partirse en dos le entrega los votos suficientes para aprobar. Entonces, frente a eso, naturalmente ha habido un malestar de decir, oye, ¿somos un acuerdo o no somos un acuerdo? Es que no puedo dejar pasar por eso eso. quiere que sea administrativo. Sí, que no puedo dejar pasar eso. Sí, la tolerancia en los cuando el Frente Amplio en el 70% de los casos vota con el gobierno, es por el bien de Chile, y cuando lo hace la Democracia Cristiana es porque es entreguista con el gobierno. Eso es inaceptable. Vamos a comerciales. Seguimos en este primer café con Alberto Mayol del Frente Amplio, el socialista Osvaldo Andrade, Eugenio Guzmán, que él es de la derecha en Chile, y
David Morales, secretario nacional de la Democracia Cristiana. Hay otros temas, aparte de todo lo que está sucediendo en este minuto, pero las reformas que se están discutiendo, los proyectos, y esto que si van a aprobar la idea de legislar o no, la reforma tributaria, que si el presidente dice que la oposición no colabora, en fin, entre todo eso también está la reforma laboral. Son 3 reformas muy importantes: laboral, tributaria y la de pensiones. Y Osvaldo Andrade estaba leyendo esta mañana que desde el Partido Socialista han creado una comisión para que asesore a los parlamentarios socialistas sobre este tema. ¿Qué pasa con esta reforma laboral en un día como hoy, que sabemos, por ejemplo, dio el cierre de la fábrica de zapatos Guante? Bueno, a propósito de lo que conversábamos hace un momento atrás, en el PS y en su bancada asumieron de que efectivamente poder construir oposición significa no solo hacer declaraciones, sino que ponerle un poco de contenido a la conducta, y de ese punto de vista generar condiciones de un trabajo legislativo amplio de la oposición podría mejorar nuestra performance en el Parlamento y en general en la política. Y en ese ámbito se inscribe este esfuerzo de invitar desde la bancada a personas que hemos tenido alguna responsabilidad en distintos ámbitos para poder colaborar en esto. En 2 dimensiones: uno, hacernos cargo de las propuestas del gobierno, y otra, hacernos algunas propuestas, algunas ideas. Por ejemplo, y a propósito de Guante, en Chile hace alta falta hace rato un procedimiento para el despido colectivo. No existe. Antiguamente había un trámite previo a un despido colectivo. Y todos esos años que incluso usted ha sido ministro del Trabajo, ¿por qué no se logró? Buena pregunta. Lo he dicho en otras ocasiones en este mismo programa. ¿Usted quiere que lo reitere? Sí. Porque a veces no tuvimos fuerza ni convicción suficiente. ¿No? Tan simple como eso. Para ser franco, y como a veces de la necesidad de algunos hacen virtud, nos fuimos quedando en la inercia de muchas cosas. Volviendo al punto, pero haber reiterado la respuesta que le he dado en otras ocasiones, vuelvo al punto. Entonces, el gobierno intenta 3 grandes proyectos. Uno, la que acaba de presentar, que es la reforma al CENSE, que tiene algunas dificultades, particularmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Una contrarreforma respecto a lo que fue la reforma de Bachelet, sobre la base de, en teoría, resolver algunos nudos que quedaron pendientes, pero sobre la base más bien de generar condiciones para los grupos, volver al tema de los reemplazos, volver al tema de las adecuaciones necesarias y los servicios mínimos, y una reforma que apunta a la adaptabilidad laboral de forma tal de generar condiciones para flexibilizar en el mercado de trabajo, especialmente en el ámbito de la jornada. Entiendo que esos son los anuncios en general del gobierno. Quiero advertir que el gobierno en materia laboral hasta ahora no ha hecho nada en todo este año, ¿no? Nada, 0, ¿no? Salvo proyectos que venían de antes. ¿Pero tal vez no era necesario? Habría que preguntarle al gobierno, no me atrevo yo a tratar de pesquisar, más aún cuando hay consideraciones sentimentales en todo esto. Entonces, recuérdese que hablamos del amor, entonces es muy difícil el análisis de solo los ritos de la política. Pero no hubo amor, quiero advertir que lo de Guante no es la primera experiencia que tenemos durante esta administración en ese sentido. Un gobierno que además prometió mejorar los niveles de empleo. Sucedió algo similar en esta empresa en San Antonio, y tuvimos otra experiencia al respecto. Entonces, lo de la remolachera, o sea, hay una situación de falta de previsión en estas cosas, porque estas cosas se saben con cierta antelación, y desgraciadamente estas cosas quedan finalmente entregadas a la relación de los trabajadores con su empresa, y el gobierno al final entra por la vía de buscar subterfugios como la capacitación, cosas por el estilo. Y el último comentario, solo decir lo siguiente: mire, en materia de adaptabilidad, esta no es una novedad, pero la diferencia que tenemos es que como la relación laboral es una relación desequilibrada, siempre hemos pensado, nosotros, la gente de la izquierda, es que se puede hablar de estas cosas siempre y cuando los actores de la conversación sean equilibrados, y por eso hemos dicho adaptabilidad pactada con el sindicato. En eso tenemos una discrepancia de fondo con la derecha. Pero, Osvaldo, Eugenio Guzmán. Hay algo que a mí me cuesta un poco entender, es, si puedo ayudarte, y esa es la idea, que me ayude, es que ¿por qué se amenaza, ¿no es cierto?, con ni siquiera aprobar en la comisión proyectos de reforma al gobierno? Ya se han manifestado en otros casos, cuando si el tema es avanzar, ¿no es cierto?, y dado que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras, es factible, ¿no es cierto?, negociar cosas como
esta que tú mencionas, que no sea que el despido colectivo, que tú mismo reconoces que no había convicción y fuerza, ¿no es cierto?, para hacerlo. ¿Por qué se rechaza incluso la idea de legislar? No entiendo, sobre todo cuando tú tienes mayoría en ambas cámaras. O sea, no sé si lo lograré, pero trataré de hacer ahora no tenía convicción ni fuerza. Bueno, en cierto modo. Lo que pasa es que solo se ha anunciado esto respecto a la reforma tributaria. En ese ámbito se ha planteado. Quiero contarte, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, que en la administración anterior de la presidenta Bachelet, la derecha, en casi 20 proyectos, votó en contra de la idea de legislar. Ya, pero supongo que no hay un acto de venganza. No, nada de eso. Eso está fuera de la política. Por favor, no han tratado tan mal que ya la venganza no tiene sentido. No han pasado demasiados años para la venganza. Sí. Lo que te quiero transmitir es que para que veas que no es una conducta solo que se le pueda adjudicar a esta oposición. Y lo segundo es que en materia tributaria tenemos un problema, y es que hay iniciativa exclusiva del Ejecutivo. En consecuencia, la capacidad que tú tienes, aunque tengas mayoría en el Parlamento, de poder generar condiciones para el acuerdo en el Parlamento, tiene una dificultad. Y es que la oposición, aunque tenga mayoría, no tiene posibilidades formales, legales, de poder introducir mociones o indicaciones, porque todas serían inconstitucionales. Entonces, queda uno entregado a la sola voluntad del Ejecutivo. Por eso es que la negociación hay que hacerla antes de la votación de la idea de legislar. O sea, mientras antes que se vote la legislar no se llegue a un acuerdo, es muy difícil hacerlo después. Bueno, eso estamos... Pero espérate, tú estás... A ver, Eugenio. O sea, ok, entiendo tu explicación. Ya, gracias. Gracias. Con eso me siento satisfecho. No necesariamente me tienes que creer. No, claro, te creo. Bueno. Lo que pasa es que no entiendo, es que a pesar de que tú digas es más difícil, no significa que no se puede, porque obviamente siempre tú, cuando eres mayoría, tienes la herramienta como precisamente para rechazar un proyecto, aun cuando esté en las comisiones. Pero el control o sea, lo tiene el gobierno. por lo tanto, es posible hacerlo. Bueno, más allá de los mecanismos, está el tema de fondo, y para la ciudadanía, y que va a mejorar su vida con una reforma, en fin. Sí, Eugenio. Es que yo me temo, es que acá va a haber una especie de conflicto, de gallito, en términos de que por un lado la oposición va a decir no, todo o se resuelve acá y si no nada, y para lo cual supone ciertos acuerdos previos, y el gobierno por otro lado va a decir, mire, ¿sabe qué más? Los voy a acusar de tal o cual cosa. Entonces, eso no va a significar avance. Entonces, no, y peor, porque el gobierno lo que ha dicho, casi una suerte de dictadura formal, es que si no se logra vamos a gobernar por la vía de los decretos. Bueno, pero por otro lado, eso de los gobiernos autoritarios. Pero por otro lado, también la oposición dice no, nosotros no le dejamos entrar en nada. A ver, dejemos que sí, esto no es un sí entre ustedes. Alberto Mayol quería hablar de la reforma en general. Vamos a salir un rato para que David pueda hablar. No, a ver, viene el Bruno, viene toda la semana. Sí, viene. Ya habla. No, aquí ustedes no han estado los lunes. Luis Larraín, una cosa. No, sí. Yo ahora me doy cuenta que el programa dura mucho, pero antes no me daba cuenta. Alberto Mayol. Está pelando lo pelo con una descripción. Con presentación de alevosía. Entonces, a ver, primero, el proceso de reforma, a mí me llama mucho la atención porque está bien, las oposiciones dicen muchas cosas cuando están en oposición, pero hay que tener cuidado. El gobierno hoy día, recordemos simplemente que cuando era oposición a Michelle Bachelet, ¿qué dijo? No se pueden hacer 3 reformas en un año. No se pueden hacer 3 reformas en un año, ¿ya? Como si estuviera escrito en la Biblia, no se puede hacer 3 reformas, como si no hubiese hecho 15 Pinochet, pero no se puede. Habían condiciones un poco distintas. Entonces, pero efectivamente no se pueden hacer 3 reformas en un año. Claro, pero los que estaban a cargo de eso es interesante. Y resulta que sale con la idea entonces de hacer 3 reformas en un año. Porque objetivamente este es el año para empezar el proceso de reforma, independiente de cuando salgan, porque el próximo año ya es casi imposible, años electorales y qué sé yo. Entonces, primero, decir al gobierno, ok, entonces sí se pueden hacer 3 reformas en un año. En segundo lugar, dijeron, no se puede estar a cada rato haciendo una reforma tributaria, ¿no? Porque la reforma tributaria son cosas que se mueven en el tiempo, y uno tiene que ver cómo funciona, y qué sé yo. Ya había habido un ajuste tributario, el único, después de muchísimos años, en la época de Piñera 1, hubo en Bachelet 2 una reforma tributaria de mayores magnitudes, ¿ya? Unas 5 o 6 veces más grande que la de Piñera, y ahora se quiere hacer otra, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? No es que
no se podía, no, es que la reforma tributaria quedó muy mala, pero no es que la habían hecho ustedes, porque la habían negado la anterior. Entonces empezamos a ver este jueguito que en términos democráticos es bien lamentable. La reforma laboral, yo creo que lo que es delicado es pensar cuando se empieza a tratar de buscar cómo simplemente aumento los guarismos de empleo, independiente de cuál es la situación de los derechos de los trabajadores, ¿ya? Chile tiene una condición extraña. Si Chile aplicara todos los tratados internacionales sobre temas laborales que Chile tiene firmados, la legislación que tenemos hoy día sería completamente distinta. Chile no aplica los tratados que tiene firmados, ¿ya? Entre ellos tiene tratados firmados donde dice, por ejemplo, que se puede negociar por rama, y en Chile no se puede negociar por rama, por ejemplo. Entonces, sería interesante que nos hagamos cargo de esa discusión, porque aquí, efectivamente, yo aquí tengo el dato de los que han quebrado. Quebraron Albano, Maersk, Guante, Pastas Suazo, Constructora Cial, cierra planta de Llanza, y se han despedido masivamente en Danone, Farmacias Ahumada, que cierra 50 locales, y además desaparecen 1.000 empresas aproximadamente. Ese es en un ciclo en el cual efectivamente entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que aquí el país se está yendo abajo, no, el asunto que está pasando es lo que pasa normalmente con gobiernos de derecha, que se produce un proceso de concentración, es decir, la plata que no se recauda aquí, porque estamos con crecimiento económico, se recauda en otro lugar, ¿ya? Y eso, ese mismo sector está pidiendo en el fondo la integración en la reforma tributaria para permitir que efectivamente lo que pagas en tu empresa como propietario no se te cobre después en impuestos a nivel de persona. Esa situación me parece bien grave, y ese es el problema de fondo de las reformas, que tienen que ver nuevamente con una búsqueda de captura, consolidación y acumulación de los sectores que sabemos que en Chile tienen más. En unas circunstancias que hay un examen que hay que hacer, por ejemplo, de por qué Chile tiene, qué sé yo, la ley de pesca, donde 7 familias, lo hemos repetido 1000 veces, se llevan sin pagar un peso, a perpetuidad, ¿ya? Se reparten el mar. O sea, ¿qué país hace eso? ¿Me pueden decir en qué país ocurre una cosa así? Los ríos. Los ríos, en fin, pero esa ya es una cosa así, tan simple, tan caricaturesca en sí misma. Entonces, creo que ahí es donde el gobierno debería poner atención de que su ciclo de reforma goza de una problemática que le va a significar una pérdida de legitimidad, y yo creo que el gobierno lo sabe y por eso está muy preocupado de lo que está pasando. El ministro Valente dijo al respecto de esto del cierre de Guante: el tema está en la capacidad que tienes de adaptarte a lo rápido que está cambiando el mundo, así como se han ido cerrando compañías, y parece contraintuitivo, pero entre enero y febrero de este año y también todo el 2018 marca récord de creación de empresas en Chile. No, pero no es solamente empresa, en términos del empleo también. Bueno. O sea, podemos discutir. Dijo, es mala cosa, pero ¿cómo ha crecido? Si acá no sé, que disminuyó, y además con el último, y comparado con el ha crecido también la fuerza de trabajo y ha crecido el empleo. El aumento de la venta de novelas. Ya, en todo caso, dijo también que es una mala cosa, por supuesto, esto que ha sucedido, pero es obligación de las empresas adaptarse a los cambios. David Morales. Yo me acordé de una frase que decía mi abuelo, que era un hombre del campo. Miente, miente que algo queda. Aquí, y eso es porque en el fondo aquí lo que se hace es tratar de confundir, es tratar de confundir. Miente que algo queda, porque aquí lo que hace el gobierno, las mismas declaraciones del ministro Valente, las declaraciones grandilocuentes del presidente, donde empieza a tratar de traspasarle la responsabilidad a la oposición si no se legisla en una u otra materia, en definitiva lo que quiere es ocultar lo que hay de fondo, que es la incapacidad, y lo voy a repetir, la incapacidad de este gobierno para gobernar. Y lo que ha hecho ha estado, este año ha estado cargado de grandes anuncios, mucho ruido y pocas nueces, Cecilia. Esa es la realidad. Y en la reforma, aquí de la reforma. A ver, aquí hay una cuestión muy importante. Respecto al tema de la reforma tributaria, nosotros hemos sido el único partido que hizo un trabajo serio de más de 5 meses con economistas, con abogados, especialistas, y nosotros, pero el único partido que hizo la propuesta, pues, Valdo, y la hemos planteado más de 100 páginas, y donde hemos dicho que, primero, que nosotros no estamos a priori cerrados a aprobar la idea de legislar, siempre y cuando el gobierno recoja algunos principios, y los principios son súper simples. Primero, que se recaude más, cosa que en el proyecto del gobierno en materia de reforma tributaria no está garantizado. En segundo lugar, que aquellos que tienen más paguen más,
porque eso tampoco está garantizado. A propósito de lo de Barletta, hay que Eso hacer es un básico. comentario. Ya, solamente para terminar, lo que se está también conversando mucho es lo que dijo el presidente de la República en esta entrevista ayer cuando le preguntan sobre sus tics, y él dijo que que fue reacio a los remedios, que nunca se había tratado y que ha sido motivo de burlas durante su carrera política, pero que prefiere darle una oportunidad a la naturaleza, en fin, porque los niños hoy en día están sobrediagnosticados. ¿Y qué es cómo era antes que se solucionaba esto? Acuérdense que hoy día los niños les dan, ¿cierto? Los mandan al psicólogo, les dan todo tipo de... Sobrediagnosticado. En mis tiempos, oiga, una patada en el traste y era el mejor y santo remedio. Y además gratis. Entonces esto es una crítica a la familia del presidente, porque parece que no le aprobaron una patada. Ya, hay reacciones, ¿no es cierto? La defensora de la niñez reaccionó rápidamente diciendo que esto era como normalizar, ¿no es cierto?, la violencia intrafamiliar. También el diputado Boric dice la naturalización de la violencia en la infancia, critica al presidente de la República. Muy breve, una reflexión. Está pasado de moda, pues Cecilia, David Morales, ese lenguaje está pasado de moda, el presidente está pasado de moda y por eso tenemos los problemas que tenemos en Chile, pues. El lenguaje está pasando de moda. Sí, pues el lenguaje, el estilo, eso da cuenta de una persona que no es capaz de sintonizar con la realidad de los tiempos, y eso es grave. Eugenio Guzmán. Ya. Es interesante, David, esta cosa que siempre le gusta una finta en dos ejes. Eugenio, una eje opinión. uno, nosotros la democracia cristiana, y eje dos, pero opina de lo que dijo el presidente. ¿Por qué te estás Eugenio, una obsesionado con frase opinar porque de lo que tenemos... yo digo? Eugenio. ¿Terminó, don David? ¿Qué opináis de la frase del Ya, presidente? nada más. Pero es interesante, vuelvo a repetir, es interesante como David siempre logra, nosotros los demócratas cristianos y es como los conservadores antiguos, Ya, Eugenio, y tenemos la que segunda terminar. cosa Una frase. es básicamente decir que el gobierno es incapaz que sea. Mira, yo creo que hoy día no parece como aceptable decir esto del traste o cualquier forma de agresión. Ahora, yo lo entiendo también en el contexto en que dice, y también y ojo, también respecto al tema más de fondo, el sobrediagnóstico es feroz en Chile. Ya, y el tema del bullying a los que tienen TIC también. no es menor. Sí, Osvaldo. Un comentario general respecto a lo del presidente. Francamente, a esta altura me da lo mismo. Solo quiero decir que respecto de todas las políticas que vengan ahora en adelante, la dimensión de género es una cuestión central. Y en consecuencia, la reforma laboral, la reforma todo, la consideración de los temas de género hoy día es inevitable. Alberto, sobre la frase del presidente. Sí, yo creo que es lamentable que se banalicen los temas. Yo creo que está muy bien que se hable del sobrediagnóstico. Una cosa es eso y otra cosa es decir, terminar diciendo santo remedio es parte del problema. O sea, el problema es decir, porque evidentemente hay un sobrediagnóstico y eso no implica que santo remedio uno le pega una pata en el poto a un cabro chico y se acaba el problema. Una información de que el tiquereta correa que se usaba para las mujeres. Sí, pero es un decir también. Okay, le estamos dando una dimensión. Sí, pero es el presidente, y el presidente tiene que decir con cuidado, por eso los poderosos hablan poco. Mira, el emperador de Japón habla solo para su cumpleaños. Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayol y Osvaldo Andrade. Hay que tener cuidado. Que les vaya muy bien, hasta la próxima. Gracias. El primer café en cooperativa presentaron WOM y su red 4G de Arica a Punta Arenas. Y Posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Fortalece tu bienestar y vive tu año con energía. Ven a Salcobrand y aprovecha 3x2 en productos seleccionados Vitamin Life. Vitaminas, multivitamínicos, probióticos y suplementos. Encuéntralos en Salcobrand y salcobrand.cl. Promoción válida hasta el 15 de marzo. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Gran Arena Monticello presenta 30 de abril, Miranda, es mentira sin restricciones.